Ser Podcast. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Muy buenas tardes. España tiene ya al 7%, casi el 7% de su población adulta completamente vacunada contra el COVID, con las 2 dosis. Y un dato todavía más importante, el 40% de los españoles de más de 80 años ha recibido ya las 2 dosis de la vacuna, así que ya está inmunizado completamente o en camino de estarlo. El 40% es una buenísima noticia. Y además, eso si miramos a los que ya tienen las 2 dosis, pero sin ir tan allá, el 70% de los españoles de más de 80 años ha recibido ya por lo menos una. Estas son las buenas noticias. Vamos con las otras. Las diferencias de velocidad de vacunación a los más vulnerables son tremendas entre territorios. Andalucía va rapidísimo con los mayores de 80, casi el doble de velocidad que Cataluña, por ejemplo. Euskadi también está en el vagón de cola. Sonia Ballesteros, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ritmo desigual de vacunación entre las comunidades y también por franjas de edad. Por ejemplo, entre los mayores de 80 años en Andalucía han sido vacunados 9 de cada 10, en Cataluña solo 5 de cada 10. Sin embargo, Cataluña es la que más ha vacunado en la franja de los 60, un 17% frente al 5% de Galicia, y esta comunidad, Galicia, es la que más ha vacunado entre los de 50. Además, tanto Madrid como Euskadi están por debajo de la media en la vacunación a los mayores. En cualquier caso, si hay una población que puede sentirse perjudicada por este proceso, es la que tiene entre 70 y 80 años. Ni el 4% ha recibido la primera dosis. Todos los grupos de edad, todos, menos los adolescentes, están siendo más vacunados que ellos. Y luego está el caso de Madrid, que dice que si ha paralizado la vacunación de los mayores de 80 años durante la Semana Santa es porque no tiene vacunas suficientes para ponerles. No hay vacunas y se ha hecho la planificación para los días que teníamos hábiles para poder hacerlo. Y no podemos poner más porque no hay más. Bueno, pues esta tarde se ha confirmado en las tablas, en los papeles, que el gobierno les mandó 85.000 vacunas de Pfizer a principios de semana. Las de Pfizer, que son las que se les ponen a estas personas, las más mayores, las mayores de 80. 85.000 vacunas de este tipo recibió Madrid el lunes y ellos han puesto solo 57.000. Es decir, hay casi 30.000 vacunas casi que Madrid no ha puesto. Dicen que es para hacer un fondo de reserva. Bueno, casi 30.000 vacunas de fondo de reserva, que ya es fondo de reserva. Sobre todo cuando Pfizer está demostrando una gran regularidad en los envíos. Pero es que además el gobierno de Ayuso da otro argumento. Dice que los sanitarios de los centros de salud tienen que descansar. Contestan los médicos que a ellos no les metan en esto. Julián Ezquerra, del sindicato AMITS. En estos momentos en los que aparentemente están llegando ya muchas vacunas, no tiene ningún sentido que no se pueda vacunar durante los fines de semana, porque el personal especialmente sensible, como son estos mayores de 80 años, debería vacunarse cuanto antes. Estamos hablando todo el rato de vacunación entre adultos, porque entre los niños todavía no se está vacunando ni en España ni en ningún sitio. Todavía faltan pruebas para determinar que las vacunas son eficientes y son seguras entre los más pequeños. Pero hoy hemos conocido una muy buena noticia en este sentido. Pfizer ha anunciado que su vacuna tiene una efectividad demostrada del 100% entre los adolescentes de entre 12 y 15 años. Les vamos a detallar esta noche en hora 25 la durísima sentencia de la Audiencia Nacional contra el Ministerio del Interior, al que obliga a readmitir en un muy alto cargo de la Guardia Civil al coronel Diego Pérez de los Cobos. La sentencia da completamente por buena la versión de Pérez de los Cobos, que mantiene que Marlaska y su equipo le quitaron por negarse a incumplir la ley, por negarse a informar al equipo del ministro sobre una línea de investigación que era secreta, la que les había ordenado la jueza que investigó en su día y después archivó la relación entre la manifestación feminista del 8 de marzo del año pasado y la expansión del virus. Lo vamos a explicar esta noche. Y hoy, en sus discursos de toma de posesión de la vicepresidencia tercera y del Ministerio de Asuntos Sociales, Yolanda Díaz y Yone Belarra han reivindicado a Podemos y a Pablo Iglesias como los artífices verdaderos del escudo social del gobierno. Pablo impulsó la articulación de un escudo social de derechos que es actualmente un ejemplo para las democracias españolas e europeas y una promesa de porvenir y dignidad para este país. En este camino, tu papel para la aprobación de unos presupuestos generales del Estado expansivos y sociales que permita canalizar los fondos europeos ha sido absolutamente
imprescindible. Loasa Iglesias, además en el caso de Belarra, sin ninguna mención de reconocimiento al PSOE, su socio de gobierno. En 10 minutos que ha durado su discurso, ninguna mención de reconocimiento al PSOE. Sí, un aviso claro. Este ministerio va a defender el derecho a la vivienda, pinchando de una vez por todas la burbuja y regulando los alquileres tal y como señala el acuerdo de gobierno. Ante esto, responde Carmen Calvo. Cumplir los acuerdos de gobierno no significa que uno de los dos partidos imponga al otro estrictamente sus criterios. Estamos cumpliendo cada día y cumplir es sentarse una vez y otra y otra. Y el Partido Popular ha presentado hoy oficialmente la candidatura de Isabel Díaz Ayuso para la reelección en Madrid. Ayuso, que sigue vendiendo a Madrid como un todo dentro de España. Madrid es todo, Madrid es monarquía. Madrid es territorio libre, es historia, es monarquía, vanguardia y sobre todo es España. Así empieza Hora 25. Esther Bazán, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Con un aviso, cambia el tiempo. Más nubes, anuncio de tormentas, de algunas lluvias y con termómetros un poco más bajos, Jordi Carbó. Buenas tardes. Un cambio de tiempo que, cabe destacar, no nos va a traer lluvia durante muchas horas. Mañana será el día con más nubes en el conjunto del país, lluvias en general débiles, quedando al margen gran parte del Cantábrico y el Mediterráneo, lluvias que en muchos casos serán en forma de barro y temperaturas solo un poco más bajas. A partir del viernes y durante el fin de semana tendremos sol, sobre todo durante las mañanas, tardes de chubascos y algunas tormentas que descargarán con intensidad, pero durante poco rato. Informaciones este miércoles por Ser Más, nuestra web y la app, y también deporte, lo que prefieran. Esta noche juega la selección. Sonia Luz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y ya conocemos el 11 para el partido frente a Kosovo. No juegan ni Sergio Ramos ni Gerard Moreno. Sí lo hacen Unai Simón e Íñigo Martínez a 3 días para la final de la Copa del Rey. El 11, Simón en la portería, defensa con Llorente, Eric García, Íñigo Martínez y Jordi Alba. En el centro, Coque, Busquets y Pedri. Y en la delantera, Ferran Torres, Dani Olmo y Morata. Carrusel deportivo con el España-Kosovo, Esther, desde las 8:30 de la tarde. Ahora son las 8 y 7 minutos, 7 y 7 en Canarias. Vamos con todo. Vuelta a empezar. A principios del mes de marzo conseguimos salir de la zona de riesgo alto de incidencia de coronavirus. Hoy, terminando el mes, dejamos atrás esa franja y hemos vuelto a superar los 150 casos por 100.000 habitantes de aquel 4 de marzo y los de este 31 de marzo. María Majabacas, buenas tardes. Buenas tardes. El pasado 4 de marzo fue el último día que estuvimos en riesgo alto. A partir de ahí fue un continuo descenso hasta hoy, que tenemos una incidencia parecida. Y entonces, como hoy, Ceuta, Melilla y Madrid tenían los peores indicadores. Estaban y siguen en riesgo extremo. Por entonces, Valencia y Extremadura controlaban la pandemia después de una Navidad durísima y la presión hospitalaria después de las fiestas estaba más alta que la que tenemos ahora. De media, 25% de camas UCI con enfermos de COVID. Ahora es el 18%. Entonces había comunidades a punto de colapsar, pero han mejorado. Cataluña y Madrid tienen indicadores parecidos. Están por encima del 30% de camas de intensivos con COVID. En esa semana se reportaron 681 fallecidos. Hoy ya con la vacuna ese indicador ha mejorado mucho, aunque son, Esther, 257 personas que han muerto de COVID en los últimos 7 días. Hoy hablaba la ministra Darias de situación crítica antes de que se hicieran públicos los datos esta tarde. Ya saben que la balanza se equilibra entre los contagiados y los vacunados. La vacunación es el horizonte de esperanza. Un horizonte de esperanza que cada vez vemos más cerca. Y ese horizonte de esperanza está focalizado, intensificado en aquellos colectivos que son más vulnerables, los mayores de 60 años. Sobre la vacuna de Pfizer lo hemos apuntado en portada. Un ensayo con adolescentes de entre 12 y 15 años, con más de 2.000 chavales, demuestra que es eficaz y segura al 100%. La compañía farmacéutica es la que ha anunciado estos resultados. Confía además en que puedan recibir vía libre para el próximo curso escolar. Victoria García. Pfizer ha anunciado hoy que su vacuna es totalmente segura y protege al máximo a chavales de entre 12 y 16 años. Recordamos que esta vacuna tiene la autorización de las autoridades sanitarias para inocularse en pacientes por encima de 16 años, así que este estudio abriría la puerta para ponérsela a los jóvenes y que puedan volver al colegio seguros en otoño. Pero el estudio tiene algunas lagunas, como que el abanico de muestra utilizado es muy reducido. Susan Holland es experta sanitaria norteamericana. Esto significa mucho para familias que podrían enviar a sus niños al colegio seguros y para los que están hospitalizados, pero déjeme apostillar
que este estudio es muy reducido y sus datos no son definitivos. Los que sí lo son de la efectividad de la vacuna en adultos. En este estudio han participado algo más de 2.000 estudiantes de entre 12 y 15 años. Ninguno se infectó de la COVID tras recibir la vacuna, mientras que a los que se les puso el placebo se infectaron 18. Y se desinfla la polémica sobre el estricto uso de las mascarillas por tener que llevarla puesta en la playa tomando el sol o en el monte caminando solo, aunque la distancia fuera superior a 1,5 metros. Se va a ajustar este punto en el tiempo, en este momento. Se va a contextualizar, según ha dicho la ministra Darias, y se va a hacer en una próxima reunión del Consejo Interterritorial. Algunas comunidades, como Baleares, Canarias o la Valenciana, ya habían expresado sus reticencias. Chimo Puig es el presidente de la Generalitat Valenciana. Nosotros pensamos que en los espacios como las playas no tendrían que ser necesarias. La ventilación es un elemento fundamental. Hay muchas medidas en este caso que se pueden aplicar ventilando todos los espacios. Y hay estudios que dicen que las playas son unos espacios seguros. La playa es un espacio seguro. Y vamos a ampliar esa decisión de la Audiencia Nacional, ese varapalo al Ministerio del Interior por no motivar el cese del coronel Pérez de los Cobos, al que ahora tendrá que volver a colocar en su puesto al frente de la Comandancia de Madrid. Interior ya ha anunciado recurso. Ana Terradillos, buenas tardes. ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes. Sí, lo que dice el juez es que el motivo del cese era ilegal, en tanto que el cese estuvo motivado por cumplir con la ley y el expreso mandato judicial. Es más, el fallo dice que de haberlo hecho, de haber informado de los detalles de esa investigación, el coronel podría haber incurrido en un ilícito penal. Es decir, el juez da la razón al coronel Pérez de los Cobos, que argumentó que la motivación del cese fue inveraz, que no fue cierta. Para el fallo ha sido clave sin duda el testimonio del que fue dao de la Guardia Civil, Laurentino Ceña. En sede judicial aseguró que en todo momento Pérez de los Cobos le informó de lo que podía informar y que él mismo informó a la directora de la Guardia Civil, que siempre ha defendido lo contrario, que a ella nadie le informó de esa investigación. Interior ya ha anunciado que recurrirá este fallo. Capítulo de reacciones. PP, Ciudadanos y Vox piden la dimisión del ministro Óscar García. En Twitter, Pablo Casado ha dicho esta tarde que la decisión es un varapalo judicial al gobierno de Sánchez y que si Marlaska no dimite debe ser cesado. También pide su dimisión a Abascal, de él y de todo el gobierno. E Inés Arrimadas le exige además que acate la decisión judicial. El portavoz nacional de Ciudadanos es Edmundo Val. El ministro Fernando Grande Marlaska tiene que dimitir. Y le dije, señor Fernando Grande Marlaska, como Diego Pérez de los Cobos recurra, lo gana. Vaya. Otros partidos como Podemos critican la decisión porque creen que la política se judicializa demasiado. El presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, ha asegurado que cualquier día los jueces nombrarán hasta los ministros. Hablábamos antes del nuevo antiguo debate sobre las mascarillas y su uso. Estos últimos días, en el juicio por la caja B del PP, hemos visto a varios de los testigos declarar con ella puesta. Aznar, por ejemplo, estaban en sus casas, solos ante la pantalla, porque su testimonio se escuchaba por videoconferencia. Ahora, una de las acusaciones populares ha remitido un escrito al juzgado en el que pide acabar con esta práctica. Nos lo cuenta Miguel Ángel Campos. Es Observatory Desk y argumenta que la mascarilla innecesaria impide la inmediación, que el tribunal no ve la reacción a las preguntas y se limita la percepción de la realidad. Gonzalo Boye es el letrado de esta acusación. Creemos que eso afecta al principio de inmediación y a la hora de valorar las pruebas. Y en el caso de las personas vinculadas al Partido Popular hay una cosa que es evidente. Ellos son parte interesada porque el Partido Popular va acusado como responsable civil subsidiario y además en algunos casos de lo que ellos declaren bien podrían deducirse otras responsabilidades, por lo tanto tienen probablemente una condición mixta. También pide al tribunal que garantice que están solos cuando declaran y no les asiste nadie en su comparecencia. Ya hemos escuchado a Díaz Ayuso en la portada, en la presentación de los miembros de su lista para las elecciones del 4 de mayo. El líder del PP la ha colocado a ella como la que abrirá el camino. En eso al menos confía Casado para su futuro. Mirad, la victoria de Alberto Ruiz Gallardón en el 95 fue fundamental para que José María Aznar fuera presidente en el 96. Igual que la victoria de Alberto Núñez Feijóo en el 2009 fue fundamental para la victoria de Mariano Rajoy en el 2011. Lo que va a pasar el 4 de mayo, que es la victoria arrolladora de Isabel Ayuso, va a ser la clave para que yo llegue a ser presidente del gobierno cuando se convoquen elecciones. Los campanarios de muchos pueblos y frente al Congreso de los Diputados se ha recordado hoy la necesidad de mirar hacia la llamada España vaciada.
2 años se cumplen ya de aquella masiva protesta que enseñó sus necesidades y que pidió ayuda. Y más vacía cada día, Teruel más vaciado cada día. Teruel más vaciado cada día. Estamos condenados. Yo creo que sí, que hemos salido un poco más, pero hemos avanzado un poco. No, yo es que la tendencia que veo sigue siendo la misma, de pérdida de gente joven que se marcha y los servicios están en el mismo estado, deteriorados. Por ejemplo, lo que la asistencia sanitaria, no hay médicos que quieran coger aquí su primera plaza. Todavía no veo cambio en ese sentido. Que no se toman las medidas adecuadas, y las hay, pero son urgentes. Esto no puede esperar a un plazo largo de tiempo. Tienen que tomarse ya. Y sí existen, y como digo, es algo reversible y tenemos las soluciones. Solo falta aplicarlas por gente competente que lo pueda hacer. Testimonios que han recogido nuestros compañeros de Soria y de Teruel. Hoy se conmemora el Día Europeo de Lucha contra la Despoblación y varios portavoces de las más de 160 organizaciones convocantes han recordado a las puertas de la Cámara Baja que sienten que siguen en la casilla de salida. Y carente de altura de miras. No más excusas, no más titubeos, no más retrasos y aplazamientos, no más mirar hacia otro lado, ni una promesa más, porque nuestra paciencia se está agotando. Y lo decimos aquí, a las puertas del Congreso de los Diputados, alto y claro. Las gentes de la España vaciada decimos ¡basta! En la cadena SER, Hora 25. Suben la luz y la gasolina. El recibo de la luz subirá este mes de marzo hasta casi los 71 euros para un usuario medio en la tarifa regulada. Y la gasolina, bastante si miramos los precios del año 2020. Eladio Maizoso. El recibo de la luz sube este mes para ese usuario medio 8 euros respecto a febrero y 10 respecto a marzo de 2020, porque el kilovatio hora ha subido un 20 y un 26% respectivamente. La gasolina y el gasóleo apenas se han movido este mes, pero están 15 y 12 céntimos el litro más caros que hace un año, por lo mucho que bajaron entonces por la pandemia. Pero el gas natural no cambia. En el segundo trimestre, que comienza mañana, va a costar como en el primero, en la tarifa regulada. En las estadísticas, cuando se hacen públicas, es fácil reconocernos. En esta del INE, seguro que muchos lo hacen. El año pasado, y debido al confinamiento, el ahorro se disparó, Jordi Fábrega. Ahorramos el año pasado casi 1 de cada 7 euros que ingresamos. Son 108.000 millones de euros ahorrados durante el año de la pandemia, que es un récord destacado y que supone situar la tasa de ahorro en el 14,8% en el global de 2020, según los datos del INE. Ahorramos más, pese a que ingresamos algo menos. El dinero que entró en los hogares españoles bajó alrededor del 3% el año pasado. Pero es que por el confinamiento, por las restricciones y también por miedo, el gasto se desplomó exactamente un 12%. De ahí que el ahorro haya marcado este récord histórico. El inicio del año no ha dejado mejores datos en el sector del turismo a nivel mundial. En enero, la llegada de turistas internacionales cayó un 87%. Asia y el Pacífico son las regiones más afectadas, seguidas de Europa y África. Cifras con Carlos Sevilla. Sí, son los datos de la Organización Mundial del Turismo. Un 87% menos de turistas internacionales en enero, en comparación con enero de 2020, que apuntan a un primer trimestre del año con una caída del 85% en todo el mundo. Según la OMT, este descenso podría recortarse hasta el 55% al cierre del año si el turismo se reactivara en el mes de julio. Por regiones, a más restricciones, menos viajeros. En Asia y el Pacífico, la llegada de turistas internacionales cayó en enero un 96%, en Europa, África y Oriente Medio cerca de un 85%, y en las Américas la caída fue del 79%. Una de espías, Rusia e Italia son los países protagonistas. Todo se ha desencadenado con la detención de un oficial ruso sorprendido en un aparcamiento intercambiando información militar clasificada con un capitán de la Marina italiana. De película y algo más, Roma, Ismael Monzón. Sí, aunque ahora la película pasa del thriller de espías al campo diplomático. Italia ha detenido a un oficial de su marina por pasar documentos y ha expulsado al militar ruso que lo recibía y a su superior inmediato. Desde el Kremlin prefieren no hacer comentarios y solo dicen que esperan que el asunto no dañe las relaciones entre ambos países. Rusia tiene en Italia buenas conexiones, sobre todo con los partidos de la derecha, aunque el ministro de Exteriores italiano Luigi Di Maio ya ha dicho que se trata de un acto de extrema gravedad. El militar italiano que ha sido arrestado estaba entregando documentos clasificados de la OTAN a cambio de 5.000 euros. Se le acusa de espionaje y de revelar secretos militares. Y en Francia acaba de anunciar
anunciar el presidente Macron confinamiento del país ante la grave situación por la pandemia. Southern trees, they're strange fruit. La música del miércoles es de Oscar, que para eso la ha elegido Dani de la Fuente. La ceremonia, que se pospuso 2 meses por el coronavirus y que va a celebrarse el próximo 26 de abril, tiene como principal objetivo hacerlo de forma segura y respetando las restricciones de la pandemia, pero de forma presencial, nada de Zoom. Por ello, esa edición va a tener por primera vez en sus 93 años de historia al menos 3 sedes. Este tema, un himno antirracista que escuchamos, por cierto, es una de las películas con nominaciones, Estados Unidos contra Billie Holiday, que se estrena el viernes. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.